Feliz día a todos, estimados oyentes. Aquí un día más. Seguimos con las charlas del señor Husmat Faseasan y gracias a la Fundación Nejal. El tema que nos incumbe hoy, que vamos a tratar, es el de igualdad de derechos de hombres y mujeres. El señor Husmat hablaba en la radio y decía lo siguiente. Queridos oyentes, durante muchos años trabajé en un lugar que tenía enormes jardines donde trabajaban numerosos jardineros procedentes de diversas razas, naciones y orígenes. Había un chico negro cuyo padre había estado trabajando en los jardines ya por varios años. De niño acompañaba a su padre y gradualmente en la adolescencia empezó a trabajar con él. Este joven se llamaba Hani y a la edad de 19 o 20 años se casó. Pasó mucho tiempo sin ver a Hani y unos 16 o 17 años más tarde lo vi trabajando en los jardines que había cerca de mi oficina. Yo había oído que este hombre, que entonces tendría unos 35 años, tenía 9 o 10 hijos. Es decir, que había tenido un hijo cada 14 meses aproximadamente, según mis cuentas. Cuando me encontré con él, le pregunté cómo estaba y que cuántos hijos tenía. Sonrió orgullosamente y dijo, 5. Y le dije, ¿5? Yo había oído que tenías 10 hijos. Él repuso, bueno, el resto son niñas. Me quedé atónito y sin habla. Pensé, aquí estamos en el siglo XX. Y aunque este joven había visto personalmente los cambios habidos en el mundo y a pesar de ver la vida de los demás, sin embargo, sus opiniones y forma de pensar sobre las mujeres era igual que la de los árabes de la época pagana. Queridos oyentes, esta mentalidad no se limita a una raza concreta, ya sea árabe, hindú o cualquier otra, sino que es una herencia legada a la humanidad de sus civilizaciones primitivas. Desde hace siglos, entre los chinos, turcos y otras naciones y razas de la Tierra, las mujeres han sido subyugadas y cautivas de los hombres, y les eran sumisas y obedientes. Entre todas las naciones, la gente que permanece dominada por los prejuicios de tiempos remotos, las personas que siguen las viejas costumbres y prácticas y que se van quedando atrás del convoy de la civilización, siguen viendo a las mujeres de la misma manera. Ya fuera en tiempos prehistóricos o cuando la historia ha registrado las civilizaciones primitivas, las vidas de los pueblos, familias y tribus dependían de la fuerza física. Cuando el hombre vivía en la jungla y sobrevivía de la caza, estaba obligado a enfrentarse a las bestias con su fuerza física. O si era pescador, su fuerza física le permitía remar el barco o luchar contra las olas gigantes. Las mujeres, en cambio, siendo físicamente más débiles que los hombres, dependían de ellos y no tenían autoridad propia. En la antigua China se vendaban los pies de las jóvenes de forma muy apretada
desde temprana edad para que no pudieran crecer normalmente. Y cuando la chica llegaba adulta, tenía los pies tan deformes que no podía moverse con facilidad ni salir de la casa. Hasta hace siglo y medio, con la excepción de algunos países europeos y norteamericanos, las mujeres de todas partes estaban privadas de derechos sociales y de la igualdad con los hombres. Pero a medida que pasa el tiempo, cambia la visión de la vida. Por encima de todo, la velocidad con que están ocurriendo esos cambios en esta época es impresionante. El señor Husmat sigue diciendo: queridos oyentes, las leyes que obligan nuestra vida hoy en día pueden compararse a las que presidían los destinos de la humanidad hace 15 o 20 siglos. Cuando la Declaración de Derechos Humanos fue adoptada en una organización internacional por la Asamblea General de la Comunidad Mundial y fue endosada por sus Estados miembros, los parlamentos del mundo también la aceptaron y la sancionaron. Esto es una evidencia del cambio que ha tenido lugar en el mundo y muestra que las viejas costumbres ya no se ajustan a las necesidades del mundo actual. La igualdad de derechos para hombres y mujeres es una de las dádivas de la vida de esta época. Quien intente resistirla mediante ideologías y opiniones nacionales o religiosas o incluso culturales, nunca tendrá éxito. ¿Cuántos científicos y eruditos se cansaron de la religión debido a las opiniones supersticiosas y el fanatismo de los seguidores de las religiones? ¿Cuántos de ellos negaron el poder motriz de la religión, que ha desempeñado un papel importante en girar las ruedas de la civilización humana? Condenan la religión y rechazan sus orígenes. Critican severamente el hecho de que algunas religiones justifican la superioridad del hombre u obligan a la mujer a obedecer al hombre. Pero su error es el de intentar juzgar las necesidades actuales con las circunstancias prevalecientes cuando se establecieron esas religiones pasadas. Tales errores no son ni razonables ni lógicos. Por ejemplo, algunos objetan el hecho de que en el Islam un hombre puede tener varias esposas al mismo tiempo, o que una mujer no puede ser juez, y otras diferencias que existen entre las leyes personales sobre hombres y mujeres. Lo que esas personas no están tomando en consideración es la época en que se reveló la fe del Islam y las tribus y pueblos en los que apareció. Por ejemplo, vamos a decir que sobre las condiciones de vida de los árabes antes de la llegada del Islam, en una de sus charlas, Abdu'l-Bahá contaba que solían enterrar vivas a sus hijas y se enorgullecían por ello. La mayoría de los hombres de esa época, antes del Islam, solían amenazar a su esposa diciéndole que la mataría si daba a luz a una hija. Añadió Abdu'l-Bahá que muchos árabes preferían los niños a las niñas. Un hombre podía casarse con varias mujeres y que la mayoría de ellos tenían más de 10 esposas. Como las tribus solían luchar entre sí,
Los vencedores se llevaban cautivas a las esposas e hijos de los vencidos y comerciaban con estos como esclavos. Igualmente, cuando moría un hombre, los hijos de sus diversas esposas maltrataban a las madres. Cualquiera de ellos podía tirar su ropa a la cabeza de su madrastra y chillar que ella le pertenecía. Esa pobre mujer, en adelante, se convertía en esclava del hijo de su marido. Y él podía hacer con ella lo que quisiera. Podía matarla, encarcelarla o golpearla. Era libre de hacerlo según las leyes paganas que tenían. Es obvio que existiría envidia, enemistad y rencor entre las esposas de un hombre y los hijos. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar cómo era la vida para esas mujeres? Además, la vida de las tribus paganas árabes conllevaba el saqueo de otras tribus, de tal manera que esas tribus estaban constantemente en guerra entre sí. Esclavizaban a las mujeres y a los hijos del enemigo y comerciaban con ellos. ¿Cuántas veces los hijos de un emir o de un príncipe, los cuales vivían con grandes comodidades y lujo, luego pasaban a ser cautivos? Ayer eran príncipes y princesas y hoy se volvían cautivos y esclavos. Muhammad, el profeta del Islam, apareció entre tales tribus. Queridos oyentes, consideren lo influyente que fue el Islam en promover el rango de la mujer y defenderlas dentro de la sociedad de aquellos días. Entonces, a los que condenan el Islam y critican sus leyes sobre los derechos de la mujer, debe explicárseles que el Islam debe ser alabado por defender los derechos de las oprimidas de su propio tiempo. Pero si ahora esas leyes no se conforman a las necesidades y condiciones de nuestro tiempo actual, eso no es un fallo del Islam. Los bahá'ís creen que en esta nueva edad Dios ha revelado nuevas enseñanzas para guiar a la humanidad y que estas enseñanzas cumplirán las necesidades y requerimientos de nuestro tiempo. Las religiones anteriores trajeron progreso a su época con sus enseñanzas. Ahora hemos llegado a una nueva época en que Baha'u'lláh ha anunciado, entre otras enseñanzas, la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Hizo esa proclamación en medio del siglo XIX y además en un país como Irán, donde las mujeres estaban confinadas a la casa y eran totalmente sumisas y obedientes a los hombres. Una mujer llamada Tahereh Qurratul Ain anunció la emancipación de las mujeres. Dio a conocer el inicio de una nueva era, una nueva fe y nuevas enseñanzas y leyes. Desde los primeros días de la fe Bahá'í, los bahá'ís establecieron escuelas para niñas en lugares en que a menudo se consideraba ilegal la educación a las niñas. En numerosos escritos y en sus charlas, Abdul-Bahá repetidamente decía que la igualdad de los sexos
es una de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Y, por ejemplo, menciona lo siguiente que vamos a leer. El Antiguo Testamento, nos dice Abdul Bahá, el Antiguo Testamento dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en el Corán se afirma, no hay diferencias en la creación de Dios. Pensadlo bien. Dios nos ha creado a todos, se preocupa por todos y todos se hallan bajo su cuidado. Dios ha creado a toda la humanidad a su propia imagen y semejanza, es decir, los hombres y las mujeres por igual son los reveladores de sus nombres y atributos, y desde el punto de vista espiritual no existe diferencia entre ellos. Aquel que se acerque a Dios es el más favorecido, ya sea hombre o mujer. Además dice, al proclamar la unidad de la humanidad, Él enseñó que los hombres y mujeres son iguales a la vista de Dios y que no existe distinción entre ellos. Dice Abdul Bahá, la única diferencia que existe ahora es debido a la falta de educación y enseñamiento. Si a la mujer se le otorga igual oportunidad de educación, la distinción y el concepto de inferioridad desaparecerán. El mundo de la humanidad tiene dos alas, por decirlo así. Una es femenina, la otra masculina. Si un ala es defectuosa, el ala fuerte y perfecta no será capaz de volar. El mundo de la humanidad tiene dos manos. Si una fuese imperfecta, la mano hábil se encontraría disminuida y no sería capaz de realizar sus obligaciones. Dios es el creador de la humanidad. Ha dotado a los sexos con perfecciones e inteligencia, otorgándoles miembros y órganos sensoriales sin diferencias o distinción en cuanto a superioridad. Por consiguiente, ¿por qué deberíamos considerar inferior a la mujer? Ello no está de acuerdo con el plan y la justicia de Dios. Él los ha creado iguales. En su estimación no hay cuestión de género. Aquel cuyo corazón es más puro, cuyas acciones son más perfectas, es aceptable para Dios, independientemente de que sea hombre o mujer. Y aquí el señor Husmat nos dice, queridos oyentes, la fe Bahá'í también considera esenciales los otros aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, desde un punto de vista económico, político y social. De hecho, considera la igualdad de los sexos como prerequisito fundamental para el establecimiento de la paz mundial. Y una vez más vamos a citar a Abdul Bahá a este respecto, que dice, la cuestión más trascendental de este día es la paz y el arbitraje internacional, y la paz universal es imposible sin el sufragio universal. Las mujeres educan a los niños. La madre soporta las penas y ansiedades de la crianza de los niños. Sufre la prueba del alumbramiento y la educación. Por tanto, es muy difícil para las madres enviar al campo de batalla a aquellos sobre quienes ha prodigado tanto amor y cuidado.
Considerad a un hijo criado e instruido durante 20 años por una madre dedicada. Cuántas noches de insomnio y cuántos días sin descanso y de ansiedad ha pasado. Tras haberlo conducido a través de peligros y dificultades hasta la edad de madurez, cuán agonizante sería entonces sacrificarle en el campo de batalla. Por tanto, las madres no aprobarán la guerra ni estarán satisfechas con ella. Cuando las mujeres participen de forma plena y en pie de igualdad en los asuntos del mundo, las guerras cesarán, porque la mujer será su obstáculo e impedimento. Queridos oyentes, nos gustaría transmitirle a todos, y especialmente a las señoras de la audiencia, la buena noticia de que se establecerán derechos iguales para hombres y mujeres por todo el mundo. Nadie podrá resistirlo con fuerza alguna. El hecho de que hombres y mujeres disfrutarán derechos iguales y juntos impulsarán las ruedas de la civilización. Esto no es una afirmación basada en la Declaración de los Derechos Humanos, donde también se declara esta igualdad y donde se prohíbe la discriminación contra la mujer, sino que nuestra confianza está en el establecimiento de los derechos de la mujer basada en la creencia de las enseñanzas bahá'ís. La voluntad de Dios así lo ha ordenado en esta época. Confiamos que en este día y época la mitad de la población mundial, que solía ser considerada inferior, alcanzará el progreso que legítimamente le corresponde y no se le negarán sus derechos. Tal como mencionábamos antes, esta es la voluntad de Dios y es el principio aplicable a este día y a esta época. Alégrense y estén seguros de que ocurrirá. Y aquí se terminaría la charla del señor Husmat Fatzeh Hassan. Me parece muy contundente, no sé cómo lo han visto ustedes, pero él ha ido analizando cómo las viejas costumbres del pasado, ¿verdad?, ya no se ajustan a las necesidades del mundo actual. Y ha puesto como ejemplo estas tribus paganas árabes antes del Islam, cómo trataban a las mujeres, no las tenían en ninguna consideración, eran como si fueran animales, ¿no? Eran susceptibles de poseerlas en cualquier hombre que quisiera. Las compraban, las vendían. Estas son cosas del pasado. Y también él está hablando de que el Islam, pues, viendo cómo era antes del Islam, el Islam ha dado unos pasos, ha avanzado en cuanto a esa consideración de la mujer y la ha puesto en otro nivel más alto. Pero también los tiempos de hoy no son tampoco los tiempos de principios del Islam ni de antes del Islam. Ahora ya estamos con otra mentalidad, con otras necesidades, con otros criterios, y la mujer necesita ser considerada igual que el hombre, porque también nos dice el señor Husmat que para nuestro Creador nos ha creado iguales. Entonces, si hemos sido creados iguales, con los mismos derechos, aunque tengamos diferencias en nuestro género y tengamos pues algunas cosas un tanto diferentes, ¿no?, aspectos o como él menciona la fuerza física y tal,
pues esto no quiere decir que merezcamos menos, las mujeres merezcan menos. Al contrario, pues merecen igual. Y, y que esto pues habla así, ¿no? Que dice que la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres es un regalo para esta época. Es totalmente nuevo. Pues entonces, bien, vemos cómo a través de los siglos van cambiando las circunstancias, porque también la humanidad va evolucionando. Y las circunstancias del pasado pues son diferentes y cada época tiene sus circunstancias. Lo que ahora estamos viviendo, cuando ya por fin pongamos en marcha poco a poco, ¿no? Por diferentes medios, las condiciones que son necesarias para que alcancemos la paz y la unidad en el mundo, para que pueda haber armonía, algo que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, que es el anhelo más profundo de todos los seres humanos, vivir en paz y armonía. Bueno, pues aquí menciona que uno de los requisitos es esta igualdad entre el hombre y la mujer, y que esto va a tener que ser así, porque no hay vuelta atrás, no podemos ir hacia atrás. Bajaola ha anunciado la igualdad de estos derechos a mediados del siglo XIX, como en 1850 aproximadamente, 52. Y esto va a pasar y vemos como en realidad muchas mujeres y hombres están defendiendo ya esta igualdad. Porque yo creo que cada vez somos más sensibles, los hombres son cada vez más sensibles, y también porque las necesidades son diferentes. El señor Guzmán mencionaba que el hombre tenía que salir a cazar y tenía que sufrir, salía a pescar y tenía pues muchos desafíos y tenía que utilizar mucho la fuerza y la agresividad, y caminaba pues por lugares con mucho riesgo y se jugaba la vida. Pero ahora ya vemos que hay otra sensibilidad. Los hombres son más empáticos, están más atentos a sus mujeres, a su mujer, a sus hijas, y ya lo están haciendo desde otra perspectiva. En fin, es que en realidad las mujeres son el 50% de la población en el mundo. Y yo lo veo desde esta perspectiva. Si este porcentaje tan grande, que en la historia de la humanidad ha estado relegada a unas funciones que no es que sean malas, pero limitantes en el sentido de que no podían hacer otra cosa, ¿no? Cuando las mujeres pueden estudiar, desarrollar sus capacidades intelectuales, entran en los campos de la ciencia, de la tecnología, de la política, de la medicina, pues hay es más nutritivo, es más enriquecedor para la humanidad. Son tanto hombres como mujeres desarrollando las capacidades que se les han dado y poniéndolas al servicio del resto de la humanidad. Esto es ideal, esto es maravilloso. Así que pues también vemos que, también quería comentar que aparte de esta sensibilidad que estaba mencionando en hombres y mujeres hacia esa igualdad y ese trato más de igual a igual, que poco a poco se va normalizando en el mundo occidental al menos, pues también quería mencionar que en la Constitución española, en el artículo 14, dice que los españoles, y lo estoy leyendo, que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia. Así que pues es muy bonito, ¿no?, que esté esto en la Constitución. Pero ¿qué cosas hay que salvar para que esta igualdad pueda ser efectiva, ¿no? Pues hace falta que desaparezca pues la pobreza, la pobreza en las mujeres que no pueden acceder a estudiar o están muy limitadas también en sus a qué puestos de trabajo pueden acceder, la salud. Si hay pobreza hay más dificultades para la educación y pues la salud y la protección y el bienestar de tanto niños y niñas es algo que también se refleja en la Constitución española. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que esta igualdad desaparezca y desaparezcan asimismo las discriminaciones, no solo de sexo, sino también en todas las áreas sociales, que es la que, pues, lo que estaba diciendo, ¿no? La economía, la educación, la discriminación laboral, la discriminación en la salud, que haya igualdad en derechos y oportunidades en todos los aspectos. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 7, también se habla de la igualdad del hombre y la mujer. Así que vemos cómo todo esto se va posando, ¿no? Esta energía que se ha movido en el pasado, poco a poco va cayendo como esos copos de nieve que ahora tenemos en muchos sitios y se va depositando y cada vez las personas nos hacemos más sensibles a este aspecto. Abdu'l-Bahá dice también que cuando los hombres reconozcan la igualdad de las mujeres, no será necesario que ellas luchen por sus derechos. Es decir, entiendo yo, que no es una lucha de que las mujeres tengan que estar todo el tiempo reivindicando y diciendo que necesitan que se les reconozca su igualdad, sino que también los hombres poco a poco se van a ir asociando o relacionando esta verdad, esta situación. Y cuando hombres y mujeres estén de acuerdo en esto, pues ya no habrá que luchar. Ya estará todo esto ya consolidado. Y se relajará este tema y veremos cómo poco a poco hay más colaboración entre hombres y mujeres, empieza a bajar la competitividad y va a ser, bueno, entiendo yo, muy bueno para la convivencia. Una convivencia más armoniosa, más relajada, más de compañeros y de consulta y de crecimiento juntos. Y otra cosa que también quería mencionar, que también el señor Husmat lo ha mencionado en su charla y lo quería subrayar en alguna forma, es lo importante que es la familia para estos hijos y hijas, ¿no?, que se están educando. Porque la familia constituye un entorno poderoso y ahí es donde se nutre la conciencia sobre esta verdad de igualdad, de que aunque seamos diferentes físicamente, no quiere decir que intelectualmente no lo seamos. Y esto es algo que poco a poco si se menciona en la familia y en la familia se trata de esta forma, pues es mucho más sencillo, va a ser mucho más fácil que estos niños y niñas cuando crecen y empiezan a formar parte de los diferentes aspectos de la sociedad, pues lo van a tener ya como una cosa normal. Y aprenden a decidir juntos y a consultar juntos en la familia y que las opiniones de chicos y chicas, de niños y niñas, pues sean tomadas también en consideración. Yo creo que, bueno, no sé si a lo mejor es que yo soy más privilegiada, he sido más privilegiada, pero yo creo que ya no es tan así aquí en
en España, ¿no? O en el mundo occidental, creo que los niños y niñas ya se empiezan a considerar iguales si se les da más cosas, pero hay muchos rincones del mundo en los que esto no pasa. Y bueno, pues em, esto produce un desequilibrio, porque un cuerpo, o sea, el cuerpo humano, si nos duele alguna, vamos a decir, la uña del pie, del dedo del pie, todo el cuerpo se resiente. Cada vez que caminamos, cada vez que, yo que sé, que hacemos algo, nos resentimos. Entonces, si consideramos a la humanidad como un solo cuerpo, cuando hay un miembro de de ese cuerpo que no está bien, todo el cuerpo se resiente y no puede realizar sus tareas adecuadamente. Tiene un dolor, tiene un sufrimiento. Pues esto es muy importante que lo veamos. Y entonces, aunque nosotros estamos viviendo en una zona un poquito más privilegiada, hay zonas del mundo que están todavía muy sin desarrollar en ese aspecto. Y otra cosa que también quería decirles, contarles es que el señor Husmat ha mencionado en su charla a una mujer que se llama Tajeré. Y él lo ha mencionado así muy por encima y yo quería contarles un poquito más de la historia de Tajeré. Porque Tajeré fue considerada una de las primeras mujeres de la religión Babi y que ella nació en la segunda década del 1800 en Irán. Pues no sé si nació, es que no está clara la fecha de su nacimiento, pero 1817, 1820, por ahí. Ella escribía poesía y conocía muy bien el Corán, mucho mejor que muchos sacerdotes de su época y de la área donde ella vivía. Y, y fue educada en el entendimiento del Corán, fue educada por su padre, que eso también ya fue muy innovador para 1800. Un padre que educa a una hija en este conocimiento. Pero ella educaba también a la vez, educaba a otras mujeres y la casaron con alguien que, bueno, en principio bien, pero luego no podía soportar que ella tuviera esta bandera de la educación de la mujer y ni la familia tampoco del marido. Así que finalmente pues la repudiaron. El marido la sacó de casa, le quitó los hijos y la maltrató todo lo que pudo y ella pues bueno, sufrió muchísimo porque no podía ver a sus hijos, no podía criarlos ni educarlos, pero ella sí avanzaba en esas ideas de educar a la mujer y no paró nunca de educar a la mujer. Fue pionera en su tiempo por su fe y por su lucha por la igualdad de la mujer en Irán, lo cual pues también causaba mucho recelo en general en la sociedad de aquella época. Y estaba tan convencida ella de que la mujer era igual al hombre y que podía desarrollar sus capacidades y que tenía derechos, los mismos derechos que el hombre, que en una ocasión, en una asamblea de hombres, estaban reunidos los hombres, ella entró y se quitó el velo. Imagínense lo fuerte que fue para aquel grupo de hombres. Y estos eran hombres avanzados en el sentido de que ya no estaban tan arraigados a las costumbres antiguas, sino que estaban como ya evolucionando, pero no pudieron soportar que una mujer se quitara el velo, porque para ellos era como si se hubiera presentado completamente desnuda. Para ellos era muy grave, muy grave. De forma que la arrestaron
y en 1852 fue ejecutada. Pero, siendo una abanderada de la igualdad de la mujer, no pudo callarse, y un poco antes de cuando la estaban, le dijeron, bueno, te vamos a matar, te vamos a quitar la vida, ella dijo, podéis matarme, pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Así que a una edad de unos 35 años, la ejecutaron por ser defensora de estos derechos que ya empezamos a disfrutar algunos. Pues con todo lo que se ha dicho aquí, la charla del señor Husmat, las lecturas de Abdul Bahá y algunos comentarios que he hecho yo, pues quería concluir diciendo que sí, que poco a poco ya se va estableciendo esta igualdad en las diferentes capas de la sociedad en Occidente, que sí, como había dicho antes, que quedan muchos rincones en el planeta y que para estas gentes en este planeta Tierra esta igualdad es una utopía. Pero pues para los que ya empezamos a disfrutar de este derecho, pues pediría que también seamos ecuánimes y honestas cuando aplicamos esta igualdad, ¿no? Y tanto hombres y mujeres. Y otra cosa que también quería decir es dar las gracias a los padres y a las madres que ya tratan a sus hijos e hijas con igualdad, que los educan a ambos para que se desarrollen tanto en las tareas de la casa como en otras habilidades sin discriminación. Y también agradezco a estos padres y madres que están facilitando la educación escolar a ambos géneros para que puedan desarrollarse y aportar esta capacidad intelectual que tienen a la humanidad, para que puedan desarrollar las destrezas a nivel profesional en cualquier género, en cualquier nivel de profesión, sea el rango que sea, ¿no? Y bueno, pues que me parece muy bonito que ya poder estar viviendo esto después de todo el sufrimiento que ha habido a lo largo de la historia. Así que, estimados oyentes, me despido de ustedes, les deseo que tengan una feliz semana, que disfruten muchísimo de su tiempo libre y bueno, pues espero también que les haya servido de reflexión y de meditación el tema de la igualdad del hombre y la mujer, que es un tema que se trata ya mucho, pero bueno, ya había algunos matices que tocar. Y bueno, pues que sean felices y gracias a todos. Hasta la próxima. Que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra. Tan potente es la luz de la unidad, 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 tan potente es la luz, 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 tan potente es la luz de la unidad, tan potente es la luz de la unidad, tan potente es la luz de la unidad, tan potente es la luz de la unidad. Estás escuchando la 107.9. Radio Buñol, siempre cerca de ti.